el Señor les bendiga. Aleluya. Pueden tomar asiento. Justamente estamos en nuevos aprendizajes. Damos la bienvenida a la hermana que nos visita hoy día, por primera vez, hermana Roxana. Marlene, Dios le bendiga, bienvenida. Que no sea la primera ni la última. Bueno, ya vino la primera, esta es la segunda. Aleluya. Cada Shabbat estamos estudiando las parashá. Las parashá en hebreo significa la porción, es la porción de la semana. Y cada día estudiamos una porción de la palabra. Y a lo largo de un año estudiamos 54 parashot, 54 estudios, 54 porciones de la Torah. Y así completamos el estudio completo de la Torah. La Torah son los 5 primeros libros de la Biblia. Es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio. Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahora estamos justamente en el libro de Bamidbar, el libro de Números. Y estamos en la parashá número 37. Pero yo voy a pedir que venga Luis David, que pase por aquí Luis David, porque Luis David tiene un versículo bíblico. Y es impresionante cómo el Espíritu de Adonai, cómo el Espíritu Santo habla a través de este niño. Porque todos los versículos que él trae aquí están conectados con lo que yo voy a predicar. Yo no le digo a él que prepare el versículo bíblico. ¿No, hermana? No. Así que es el Eterno quien se lo da. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Salmos 27, 1. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Amén, amén. Muchas gracias, Luis David. Qué tremendo. Sí, hoy día Luis David nos está ayudando en el sonido. Aleluya. Esta es la generación que el Señor está trayendo a la congregación. Entonces, aquí usted tiene una parashá muy interesante que está conectado justamente con el versículo bíblico que acaba de leer Luis David. Amén. Eso quiere decir que el Eterno está hablando a su pueblo y a través de la boca de nuestros niños. Entonces nos vamos a poner de pie porque vamos a leer su bendita palabra, la cual reverenciamos y damos honra. Antes de leer la palabra vamos a hacer la oración. Siempre se ora antes de leer la palabra, antes de leer la Torah. Y vamos a decir, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav etzivanu la'asot bedibrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado leer tu Torah. Amén. Parashá 37, Shelach lecha, envía por ti. Números capítulo 13, verso 1. Al capítulo 15, verso 41. Y dice así, y Adonai habló a Moshe diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Saltamos al verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte,
y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y luego más adelante dice, cuando ellos volvieron a Moisés, en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Verso 31. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir. Mira, aquí vemos dos caminos, uno en contra dirección del otro. Uno decía, sí podremos conquistarla, y la mayoría decían no. Porque los varones que estuvieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Esto en hebreo es Lashon Hara. Mis hermanos, ese es el espíritu que destruye a una persona. El Lashon Hara. No, mi hermano, pero es por comentarios solamente. Mi hermano, no escuche. Incluso hasta el hablar bien de otras personas es considerado Lashon Hara. Pero pastor, si yo estoy hablando bien, ¿él te dio permiso para hablar bien? Si hay una persona, por ejemplo, que quiere donar comida, alimentos o lo que sea, pero no quiere que nadie se entere, y tú dices, no, el fulanito fue el que donó todos los alimentos. Estás hablando bien, pero vas a ofender con eso al hermano que no quiere que nadie se entere. O sea, si ya el hablar bien sin permiso de la persona es malo, ¿cuánto más es hablar mal de otra persona y aún no estando presente? Eso estaba trayendo desánimo a todo el pueblo. Ellos hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y también vimos allí gigantes de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Puede tomar asiento. Saludo a los hermanos que nos están viendo por YouTube, nos están saludando por aquí. Tenemos Luis Alberto Sosa, que el Eterno le bendiga. Hermana Puri desde Holanda, que está conectada con nosotros. La pastora Sandra Alarcón también nos está acompañando, también desde aquí. Y tenemos más hermanos que se están uniendo. Sean todos bienvenidos. El espíritu de Caleb. Mire, cuando el pueblo de Israel le pide a Moisés, no fue por petición de Moisés ni petición del Señor que ellos fueran a reconocer la tierra prometida. Eso fue por petición del pueblo.
el pueblo dijo, Moisés envía príncipes, envía hombres a reconocer la tierra prometida. El Señor nunca los envió. Quien los envió fue Moisés a petición del pueblo. Luego en el libro de más adelante, Moisés les hace ese hincapié o les echa en cara aquella petición que ellos hicieron. Ahora, Moisés envía 12 príncipes, diga conmigo 12 príncipes, a reconocer una tierra y les dio una misión. Quiero que ustedes vean si esa tierra es buena y tráiganme los frutos del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, si conectamos el envío de 12 príncipes con el envío que hizo Yeshua en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 10, Yeshua, Jesucristo, envió 12 discípulos. Vamos a Mateo capítulo 10, porque a mí me encanta leer la Torah, pero conectarla con Yeshua, conectarla con el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 10 habla del envío de Yeshua. Yeshua envió 12 hombres, 12 apóstoles, 12 príncipes. Entonces dice, Mateo capítulo 10, verso 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, igual que nombra en el libro de Números. Y le da una misión. Mire cuál es la misión de los 12 espías. Era reconocer la tierra prometida. Era traer un informe de allí. Ahora Yeshua les da una misión a los 12. Establecer su reino en la tierra. Es establecer el reino de Dios en la tierra. Y les da poder. Diga conmigo, poder. El poder echa todo miedo. Lo que paraliza a una persona es el miedo, es el temor. Justamente esos príncipes, conectándolos otra vez en el libro de Números, esos 12 príncipes estaban trayendo informes totalmente negativos. Y esos informes negativos eran de 10 príncipes contra 2, que eran Josué y Caleb, que trajeron informe positivo. Entonces no siempre la mayoría tiene la razón. Pero aquí vemos algo interesante. Dice que esos 10 príncipes, como leíamos en el libro de Números, esos 10 príncipes, dice que en el verso 33 de Números 13, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Escúchenme, gigantes. ¿Qué hacían los gigantes ahí? Estamos hablando de gigantes de 3 metros de altura, 4 metros de altura. ¿Acaso esos gigantes no fueron exterminados en el diluvio? ¿Cómo es que logran reproducirse otra vez esos gigantes? Tarea para la casa. Véase la película este fin de semana, el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro apócrifo, que quiere decir que no está dentro del canon bíblico, pero es un libro histórico. Es un libro que relata muchas de las cosas que no están en la Biblia y que estos cabos sueltos los empieza a atar y usted empieza a entender. Porque algunos piensan que en el arca de Noé, algunos de los gigantes se agarraron del arca por afuera. Algunos se vinieron en el techo del arca. ¿Cómo es que luego aquí vuelven a aparecer los gigantes? ¿No se habían exterminado ya en el diluvio? ¿No se habían exterminado los gigantes en el diluvio? Aquí los volvemos a ver otra vez. Pero aquí lo interesante es la mentalidad de los 12 príncipes. La mentalidad de los 12 príncipes dice, y éramos nosotros a nuestro parecer
como langostas, y así le parecíamos a ellos. Esto es una metamorfosis de príncipes a langostas. Tú eres un príncipe, una princesa del Señor. Así como tú piensas, es como tú te vas a comportar. Yo soy un hijo del Señor. Yo soy un príncipe de Dios. Yo soy un escogido. Soy un elegido de Adonai. Pero la mentalidad de estos 10 hombres era una mentalidad mediocre. Era una mentalidad provocada por el miedo. Por el miedo a enfrentarse a lo desconocido. Cuando tú tienes miedo, estás atacando la fe. Estás destruyendo tu fe. Porque la fe va en contra del miedo. Por lo tanto, esta mentalidad de príncipe a langosta. Mis hermanos, usted está ahora aquí en la llagosta. La llagosta en castellano es la langosta. Antiguamente todo este lugar era un sembradío. Todo esto era cuando no había casas, era todo un lugar de mucha siembra. Pero una plaga de langostas se comió toda la cosecha. Por eso que le decían a este lugar la llagosta. ¿Dónde vamos? Allá donde la llagosta. Allá donde la langosta. Así es conocido este lugar. Muy feo la historia. Pero mucha gente, o sea, estos 10 príncipes, su mentalidad es que dejaron de creer en las promesas de Dios. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida y dejaron de creer en la promesa de Adonai, que esa tierra el Señor se las iba a entregar. Entonces el miedo paraliza la conquista. El miedo retiene los frutos. Lo peor de todo, que el miedo contamina a los demás. La lengua maligna, la shonara, la lengua maligna, es un veneno que se extiende a lo largo del pueblo. Y escúcheme, todos los que hablaron mal no entraron en la tierra prometida. Por eso es, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. No voy a ser que en el último momento, porque a quien más se le da, más se le demandará. El que cree estar firme, cuide de no caer. Vigile con oración, con ayuno, con intercesión. Vigile su lengua, mi hermano. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? ¿Qué dijo Santiago? Quien domina y refrena su lengua, refrena todo su cuerpo. Cuando los hermanos pasan por el bautismo, la tevilá en hebreo, yo le digo, mi hermano, si usted tiene que convertirse, el único miembro que no se bautiza, que no pasa por la tevilá, es la lengua. Así que cuando usted se bautice, abra la boca, saque la lengua, bautice su lengua. Es así un poquito de broma, pero mi hermano, es una realidad. No es que, ay pastor, pero es que es la realidad que estamos viviendo todos. Sí, es la realidad, pero tu lenguaje de fe es mayor que la realidad que tú estás pisando hoy día. La fe va por encima de la realidad. Es cierto, hay gigantes allí, es difícil, son más fuertes que nosotros, pero los venceremos. Nosotros podremos contra ellos en el nombre de Yeshua. Ese es el lenguaje de Caleb. Caleb tenía un espíritu diferente, de fe, de conquista. La actitud de un hombre desafió a los gigantes y reescribió el legado. Siguiente diapositiva. Es un forastero, es un extranjero. Caleb estaba liderizando a Judá, un extranjero como nosotros. Caleb no era judío. Caleb está liderizando a Judá. Está llevando de la mano a Judá, un extranjero. Así como Ruth también era extranjera, pero ellos se injertaron en el pueblo. Entonces, él estaba liderizando la tribu de Judá. Era de un linaje ceneo, era un gentil. Caleb, su nombre en hebreo, algunos dicen que significa perro en hebreo,
pero en realidad el nombre Caleb viene de Col y Leb, que significa corazón completo. Porque Caleb tenía un espíritu diferente, tenía un corazón completo para el Señor. Completo. Eso significa Caleb. Él era fiel al Señor. No estoy tanto de acuerdo con ese significado de perro, porque para nosotros es totalmente negativo. Pero Caleb significa eso, corazón completo. Tener un corazón diferente a los demás. Él no era judío de nacimiento, no era israelita de nacimiento, pero él conoció al Dios de Israel. Así como Ruth le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ese es el espíritu que tiene que reinar hoy día. Tenemos que hacernos uno con Judá. Tenemos que hacernos uno con Israel. Tenemos que estar injertados entre las ramas de Israel, no en lugar de ellas. Porque aquí no hay ni un reemplazamiento. Usted no reemplaza a Israel. ¿Qué dice Romanos capítulo 11? ¿Qué dice Pablo? ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. En ninguna manera. Adonai ha rechazado a Israel. Lo que le pasa al endurecimiento ahora, en parte, es hasta la plenitud de los gentiles, hasta que nosotros, los gentiles, hayamos entrado en el pacto de Israel. Dios no tiene dos novias, no se va a casar con Israel y luego con la iglesia. No existe. Existe una sola novia, injertados en el olivo natural. Amén. Entonces, ese es el linaje de Caleb. La escritura revela que era hijo de Jefone el ceneo. Los ceneos eran un pueblo gentil. Entonces Caleb no era israelita. Siguiente. Aleluya, aquí tenemos nuestro nuevo informático. Entonces vamos a ver la anatomía de un espíritu diferente. Mira lo que dice la palabra. Pues a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Hubo otro espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros tenían espíritus inmundos. Tenían los ojos malos o mal de ojo. Porque sus ojos estaban viendo todo lo malo, estaban contaminando al mundo. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió en pos de mí. 6 veces la escritura afirma que Caleb siguió plenamente al Eterno. Él no era un optimista ciego, sino que ignoraba a los gigantes. Era un realista espiritual. Mis hermanos, usted tiene la tierra prometida delante. Ha estado 40 años en el desierto. Ha pasado tantas pruebas, tantas luchas, escorpiones, una cosa, otra cosa. Y de repente tiene ahí la promesa. Pero ¿y por qué el Señor se la puso tan difícil? Mis hermanos, porque antes de la bendición tiene que haber una guerra. Usted no va a tener bendición sin guerra. Mire lo que hoy día Israel está enfrentando. Una guerra. Después de la guerra viene una bendición sobrenatural para el pueblo del Señor. Verán al Mesías Yeshua viniendo entre las nubes, asentando su pie en el monte de los olivos y siendo el rey de Israel, el Mesías ungido. Ese es nuestro Yeshua. La guerra que estamos viviendo es porque viene una gran bendición. Si estás enfrentando una guerra, escúchame, Dios permite que pases por guerra, porque después de la guerra viene una tremenda bendición. Amén. Entonces es la visión de la multitud, más trae tristeza, igual derrota. Ellos dicen, no podremos subir.
Eso dice la multitud. No, pastor, va a ser difícil. La congregación no se llena. Cada vez la gente se va, viene. Hay cosas muy difíciles. Mis hermanos, si estamos pasando por guerra, es porque estamos en el lugar correcto. Yo no camino por vista. Yo camino por fe, por emuná, en el autor y consumador de la fe, que es Yeshua HaMashiach. Aquí estamos viendo a un hombre, Caleb. De 12 príncipes, 10 se veían como langostas. Y solo uno se veía como el Señor lo veía. Pero en 2, Josué y Caleb. Pero aquí vemos a Caleb sacando pecho por Judá. Diciendo, podremos nosotros. Esa es la visión de Caleb. Nosotros somos más fuertes que ellos. Nosotros podremos contra ellos. Ese es un espíritu de conquista. Mis hermanos, nosotros pasamos 4 meses, y usted lo sabe, con la enfermedad de mi hija. Pero ¿sabe qué declarábamos todos los días? Orábamos, ayunábamos, usted estaba apoyándonos, orando. Todos los días decíamos, Shana está sana. Y la veíamos tirarse de dolor en el suelo y llorar y diciendo, papá, ayuda, 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 pidiendo ayuda. Y nosotros clamando al Señor. Y una cosa que te pasa a ti, pero cuando te pasa a tus hijos, es un dolor muy fuerte. Pero la fe va por encima de la realidad. Amén. Yo quiero que usted aprenda de Caleb. Tenía un espíritu diferente. Le decía, no, Moisés, sí, hay gigantes allí. Está siendo muy difícil la conquista. Está siendo muy difícil pagar las cuentas. Está siendo muy difícil trabajar. Cada vez hay más dificultades. Cada vez es peor. Pero ¿sabes qué? Nosotros podremos contra ellos. Podremos vencerlos. En el nombre de Adonai podremos hacerlo. Un espíritu diferente, un corazón completo, inclinado al eterno. Caleb. Siguiente diapositiva. A pesar de ser un gentil, fue el líder indiscutible de la tribu de Judá. En toda la Torah solo Moisés y Caleb reciben el título de siervo de Dios. Wow. Su fe se ganó el respeto del Señor. Solo 2 personas reciben el título de siervo del Señor. Un israelita y un gentil, un extranjero. Caleb, siervo de Adonai, porque él estuvo con Moisés en el momento más difícil de su historia. A Moisés estaban a punto de apedrearlo. Moisés estaba a punto de decir, ¿ya qué hago? Pero Josué y Caleb estuvieron ahí para levantar sus brazos. Entonces vamos a ver 2 perspectivas distintas. 2 destinos distintos. Así como tú te ves, es como tú te vas a comportar. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como eres. Vuelvo a repetir. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como eres. Vuelvo a repetir. Tú no ves el mundo como es, tú ves el mundo como eres. Quiere decir, lo que está en tu mente, como tú piensas en tu mente, es como tú vas a ver este mundo. Amén. Tú tienes que comportarte por lo que eres. Y por lo que dice la palabra, tú te vas a guiar por las promesas del Eterno. Amén. Estamos en tierra extranjera muchos de nosotros, pero esta es la tierra que el Señor nos entregó. Esta es la tierra que el Señor nos ha dado en el nombre de Yeshua. Entonces vamos a ver 2 perspectivas y 2 destinos distintos. La visión natural de los 10, y eso que no es espías. En la Torah original no pone espías, pone exploradores. Eran exploradores, fueron a explorar la tierra. No era el Mossad, ¿no?, que estaba ahí de espías. Pero vamos a ver las 10 langostas. 10 langostas, digo, por los 10 príncipes, porque ellos se veían como langostas. Dicen, ellos nos veían como langostas y también nosotros nos veíamos como langostas. De príncipe a langosta. Hay que escribir un libro, ese título está bien, ¿no? De príncipe a langosta.
Ahora, lo mejor es de langosta a príncipe. ¡Wow! De langosta a príncipe. Antes, ¿cómo nos veíamos cuando estábamos sin el rey, cuando estábamos sin Dios, cuando no teníamos patria, no teníamos nacionalidad, no teníamos promesa? Éramos unos desventurados, tristes, amargados, circunstanciales, casi turno. Madre mía, el día que yo me encontré con mi Yeshua, en el año 2000, allí en Bolivia, el 4 de mayo del año 2000, cuando me encontré con él, mi vida cambió. Y dije yo, me voy a convertir en un Moisés para mi casa. Me voy a convertir en un libertador para mi hogar. Y desde aquel día, mi mentalidad cambió. Yo soy un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vamos a quitar la mentalidad de los 10 espías o los 10 exploradores. Su enfoque solamente ve los obstáculos naturales y ve a los hijos de Anac, ve solamente gigantes. La lógica es la incredulidad, razona desde los problemas hacia Dios. ¿Cuál fue el efecto? Fomentan la depresión, la murmuración y el miedo colectivo. Mi hermano, esos 10 príncipes, con ese lashon hara, el hablar mal del Señor, fueron las 10 veces, escúcheme, todo tiene que ver con 10. Esos 10 príncipes fueron las 10 veces que ellos tentaron al Señor, que ellos hablaron mal para Dios. 10 veces. Y 10 en la Biblia es el basta de Dios, es el colmo de Dios. O sea, de aquí ya no pasas más. Pero ¿cuántas plagas le cayeron en Egipto? Después de las 10 dijo, basta Faraón. Y es así. El 10 es el basta de Dios. Fueron 10 veces que subió la murmuración, el hablar mal, el pecado del pueblo de Israel. La palabra pecado, ¿sabéis qué es? En castellano ha sido, es totalmente nueva, pero en el hebreo la palabra pecado no existe. La palabra antiguamente era una flecha que no daba en el blanco. O sea, cuando tú pecas es que no estás acertando en el blanco. Por eso es que estás desviado. Y la palabra Torah significa dar en el blanco. La palabra pecado es fallar al blanco. Torah es darle al blanco. ¿Cuál fue el destino final de esas 10 langostas? Muerte en el desierto por la plaga. Vino una plaga y los eliminó. Dijo el Señor, ya me tienen hasta aquí. Basta ya. Ahora, ¿cuál fue la visión espiritual de Caleb y Josué? Su enfoque. Ellos ven la posesión espiritual. La tierra es en gran manera buena. Es tierra buena. Ellos no están viendo los problemas, mis hermanos, porque ellos tienen una promesa de Dios. Aquel que tiene promesa de Dios, su lenguaje siempre va a cambiar. Siempre va a ser distinto. Amén. ¿Cuál fue su lógica? La fe razona desde Dios hacia los problemas. Esa fue su lógica. Hay problemas, pero mi fe está por encima de estos problemas. Mi fe está por encima de las dificultades. A esos gigantes nosotros los podremos vencer. Mire David, un solo hombre de todo el pueblo de Israel. Cuando escuchó a los gigantes, otro gigante, imagínense los gigantes. Cuando David escucha a aquel gigante burlándose de los escuadrones del Dios viviente, David se indigna y va y le pide a Saúl, yo quiero pelear contra aquel gigante, porque hoy día su cabeza será cortada y echada a las aves de rapiña. Tú vienes contra mí con jabalina, con espada, con escudo, pero yo vengo en el nombre de Adonai de los ejércitos. Eso es poder de Dios. Mis hermanos, cuando Yeshua les dio la comisión, la misión a los 12 discípulos, les dio poder. Vayan y sanen los enfermos. Vayan y liberten a los cautivos.
aten a los demonios, liberen a la gente. Yeshua les dio poder, les dio autoridad a los 12 discípulos. Usted y yo tenemos poder. El miedo paraliza. El miedo impide que los frutos vengan. No confundan miedo con temor. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. ¿Y qué significa temor? Es mi temor a estar lejos de Él. Yo no quiero estar lejos de Él. Por eso yo me acerco a Él. Yo no quiero estar lejos. Yo tengo temor. Si estoy lejos de Dios, no voy a tener protección. No voy a tener paz en mi vida. ¿Cuál fue el efecto de Caleb? Ellos actuaron con rapidez e informan sobre el respaldo divino. Dicen, Dios está con nosotros. ¿Cuál fue su destino? Herencia, conquista y bendición generacional. A pesar de ser un gentil, imagínese usted, fue el líder de Judá. Aleluya. Y fue considerado un siervo de Adonai. Siguiente. Aleluya. Mire la matriz de Caleb. La mentalidad que tenía este hombre. Era un hombre de visión. Era un hombre de fe. Y era un hombre positivo. Escúcheme, estas son las características que usted y yo tenemos que tener. Él vio la tierra como la posesión de Dios, operando en el plano espiritual, mientras otros se limitaban a lo natural. Era un hombre de fe. La fe surge antes del enfrentamiento. Su confianza, su emuná absoluta lo llevó a declarar, nosotros los comeremos como pan. ¡Wow! Nosotros los comeremos como pan. Imagínense cómo se come un pan. Súper fácil. Así nosotros lo vamos a vencer. Fue un hombre positivo en un campamento dominado por la negatividad y el chisme. Él entregó un informe fundamentado en la presencia de Adonai. Mis hermanos, acabe con el Lashon Hara. No permita que el Lashon Hara contamine su mente. Porque usted va a ir viendo cómo el mismo Lashon Hara lo va a ir arrancando de las promesas del Señor. El pueblo de Israel tardó 40 años en el desierto por culpa de su lengua. Por culpa de su lengua. El desierto es al tamaño de tu lengua. Dé conmigo, el desierto es al tamaño de mi lengua. ¿Tú quieres que se acabe el desierto hoy? Confiésalo. Confiesa la palabra de fe. Confiesa las promesas del Señor. Ahora, eso no es omitir la realidad. Pastor, estoy sin trabajo, me falta dinero, me falta recursos. Sí, esa es la realidad. No vamos a omitir la realidad, pero vamos a declarar por encima de la realidad. Vamos a hablar un lenguaje de fe. Y eso va a traer protección a nuestra mente. Usted va a quitarse toda ansiedad de su vida. La fe es contraria a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es esperar algo del futuro que no va a llegar, que no sabe si va a llegar. Entonces usted se desespera porque quiere aquello que está en el futuro. Eso es ansiedad. Si usted ve mucho el pasado, usted va a traer depresión sobre su vida. Pero si usted vive su presente con fe, con emuná, con confianza en el Señor, su mente será protegida en el nombre de Yeshua. Amén. Continuamos. Bendición generacional. Él expulsó, mire lo que hizo Caleb, expulsó a los anaseos, reclamó la montaña de Hebrón y regaló manantiales de agua viva. Fue bendecido para convertirse en una bendición. Mis hermanos, si Dios te bendice, es para que tú bendigas a otros.
La bendición no es para ti. La bendición es compartir con los demás. Mire, cuando habían pasado 40 años, él tenía más de 80 años, cuando él reclamó la promesa del Señor. Ahora dice aquí, él tenía perseverancia. Diga conmigo, perseverancia. Soportó 40 años en un desierto, lleno de chismes y negatividad, sin perder la visión de lo que Dios veía. Wow. 40 años de chisme, parecía esto la vecindad del Chavo del Ocho. Y cada vez, pobre Chavo, que siempre era la víctima de todo, ¿no? Iba a su baúl, ¿no? Y se escondía allí. Así era el Chavo del Ocho. Todo el mundo llorando, todo el mundo chismeándose. ¿Cómo lloraba Kiko? ¿No? ¿Y la chilindrina? ¿Cómo lloraba la chilindrina? ¿No? Y cada uno tenía una forma de llorar, pero era un completo chisme. 40 años de chisme, imagínense, no contaminó la mente de un conquistador. 40 años de chisme. 40 años de lashon hará, 40 años de hablar mal. Él no se contaminó, él tuvo perseverancia. Porque cuando Dios te llama y Dios te da una promesa del Señor, tú te mantienes firme. Nada ni nadie te va a arrancar del propósito del Señor. Amén. Otro legado que tenía Caleb, lealtad. Él era un hombre leal. Era un hombre íntegro. Dice aquí, él demostró fidelidad inquebrantable a las autoridades que Dios puso sobre él. ¿Quiénes eran su autoridad? Eran Moisés y Josué. Aparte, era un guerrero. Él comprendió que antes de la bendición está la guerra. A los 85 años no temía a los gigantes. 85 años, mi hermano. Pastor Leo, no hay jubilación. En el Señor, en el reino, no hay jubilación. No hay jubilación. No, que yo ya me jubilo por estos 50 años en el ministerio. Mi hermano, no existe jubilación. Ve aquí 85 años, activo para la guerra. Él diciendo, aún tengo fuerza como cuando tenía 40 años. Voy a reclamar esa tierra. La actitud nunca cambió. Mis hermanos, aún había gigantes allí. Y él dice, esa tierra Moisés me la entregó. Esa tierra es mía. Y él va y se la reclama a Josué. Esa tierra es mía. Y va y pelea por lo que es suyo. Mis hermanos, no deje que nadie robe su heredad. Pelee por lo que es suyo. Vaya y reclame lo que le pertenece. Lo que Dios le entregó, el diablo no se lo puede quitar. Es suyo. Pelee por lo que es suyo. Ese es el alma de Caleb. Era un guerrero. Era un hombre perseverante. Era un hombre leal. Siguiente. 85 años, redirección, no jubilación, Pastor Leo. No hay jubilación. Esta es la línea de Caleb, su línea social. En Josué 14:11 él dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tal es ahora mi fuerza para la guerra. ¡Wow! Porque tenía un espíritu diferente. Caleb tenía el corazón inclinado al Señor. Era un hombre leal, perseverante. Conoció a Dios, vio los milagros de Dios en su vida. Vio los milagros en Egipto. Vio las 10 plagas. Vio la columna de noche, la columna de fuego de noche y la nube de gloria de día. Vio el maná del cielo todos los días de su vida. Vio cómo la ropa no se envejecía. Vio cómo las sandalias, los zapatos crecían juntamente con ellos. En el desierto.
Ahí no había tienda de Zara, no había tienda de ropa, no había tienda de Nike, no había tienda de nada. Entonces, ¿cómo se hacían las sandalias? ¿Cómo se hacían la ropa? Se dice que fue algo sobrenatural. La ropa crecía conforme ellos iban creciendo. Imagínense, creo que eran 2 millones de personas que salieron de allí, aproximadamente. Entonces, fue algo sobrenatural. Mis hermanos, cuando yo conocí al Señor, vi los milagros de Dios, yo hice un pacto con Él. Yo tengo un pacto de Dios con Él. Servirle todos los días de mi vida hasta que Él vuelva. Todos los días de mi vida. Yo hablaba esta semana con el Roe Giovanni Burgos y su esposa, que tuvimos una conversación. Yo les decía, yo tengo un llamado. Mi llamado es servir al Señor. Me recuerdo que yo hice un pacto con Dios allí en Bolivia, cuando no somos una familia de 9 hermanos. Y allí faltaba alimento, faltaba comida. Yo hice un pacto, tenía, no sé si 8 o 9 años. Señor, provee comida para mi casa. Que haya comida. Solamente pedí eso. No pedí zapatos, no pedí ropa. Solamente, por favor, que mis padres tengan trabajo. Que podamos comer. Si tú me das eso, yo te voy a servir. Y el Señor fue fiel. 9 chulumbeles comiendo todos los días. Todos los días no nos faltaba el arroz. Ya sabe cómo es el arroz. Eso es infaltable. Con 5 pesos comíamos los 9. Un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de acá. Pero eso me enseñó a depender de Adonai. Entonces, cuando tú has experimentado el poder de Dios, no lo puedes dejar en la abundancia, mi hermano. La mayor prueba es cuando hay abundancia. Porque en la pobreza tú puedes rogar al Señor y suplicarle, pero cuando hay abundancia es la verdadera prueba, mis hermanos. La prueba del corazón es cuando tú tienes abundancia. Cuando tú tienes 2 panes, comparte uno con tu hermano. Cuando tienes 2 chaquetas, comparte una con el prójimo. Mis hermanos, el mejor terreno para sembrar es en aquellos que no te pueden devolver el favor. Cuando tú le das a una persona de la calle, ¿sabe qué te dice? Que Dios te lo pague. ¿Sabe qué dice la Biblia? Quien le da al pobre, a Dios le presta. O sea que la persona que está en la calle sabe Biblia. Él dice, yo no te lo puedo pagar, que Dios te lo pague. Porque la Biblia dice que si tú le das al pobre, a Dios le presta y Dios no es deudor de nadie. Dios te va a pagar muy bien. O sea que si tú ves una persona que te está pidiendo desde tu país, a veces hay kermés que le llaman en Bolivia, que hacen una comida y nos mandan mis compañeros del colegio o alguien. Y yo digo, uy, otra vez. Y el Señor me dice, esa es una oportunidad para bendecir. Es una oportunidad para que tú seas bendecido. Tienes que dar. La verdadera prueba es cuando hay abundancia. Amén. Entonces, aquí Caleb dice, mire este gráfico. Me encanta ahora cómo hace, yo hago todo el estudio y ahora la inteligencia artificial me hace todas las diapositivas. En menos de 5 minutos, es tremendo. Dice aquí, la línea de Caleb, cuando él tenía 40 años, tuvo 40 años en el desierto, su jubilación y retiro posiblemente era a los 85 años, pero él a los 85 años conquista Hebrón, la montaña de los gigantes. Para el ejército del Señor no existe un plan de jubilación, solo una redirección. En el ocaso de su vida, Caleb pidió la peor tarea, la tierra montañosa de los gigantes anaseos. Fue el único que tuvo éxito rotundo de expulsarlos. Fue tremendo. Qué fuerza de este hombre. Qué espíritu tan diferente. Y aquí podemos ver el punto de inflexión, el precio de la verdad. Cuando Caleb y Josué intentaron infundir fe en la congregación, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Intentar asesinarlos. Mis hermanos, cuando tú veas a alguien infundiendo fe,
No, mis hermanos, vamos a continuar, vamos a seguir, no importa. Yo voy a continuar, voy a estar al lado de Moisés, de Josué, yo voy a estar a su lado. Y yo, ¿sabe qué? Los que estaban hablando mal intentaron asesinar a Josué y Caleb. Ese es el lashon hara, mis hermanos. Ese es el hablar mal. Es un asesinato en vida. Yeshua dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero aquel que se enoje, que hable mal para su hermano, ya cometió asesinato. Yeshua fue más duro que la Torah. Fue más duro que la Torah. Por lo tanto, cuidadito lo que dice tu boquita, porque hay un Dios de amor que mirando está. ¿Se acuerdan de esa canción? Cuando yo participaba con los bautistas. Dice, cuidadito tus ojitos lo que miran, porque hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito tus ojitos lo que miras. Cuidadito tu boquita lo que dices o lo que hablas, porque hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito tu boquita lo que hablas. Amén. Mis hermanos, cuando yo cantaba esa canción desde niño, yo tenía miedo de mirar lo que no era. Yo tenía miedo, yo me empecé a quitar las palabrotas, unas palabrotas que decía. Yo me las empecé a quitar porque ya me acordaba de esa canción. Cuidadito tu boquita lo que dice, porque hay un Dios de amor que mirando está. Esa canción empezó a ser parte de mi vida, parte de mi accionar diario. Estoy sirviendo a Dios desde los 6 años, mis hermanos. Desde los 6 años yo me ponía en las calles predicando el evangelio con un pastor, por el Mercadito Belén, por allá, por acá, por todos lados. Y el pastor me llevaba a todos lados y a mí me encantaba. Por eso cuando veo a Luis David me recuerda a mí, mire, morenito y guapo todavía como yo. Me recuerda a mí. Y me acuerdo que el pastor me dice, Moisés, un día serás pastor. Falleció el año pasado. Sí, gloria al Señor por eso. Él falleció el año pasado, hace 2 años, con 95 años. Nunca perdió la mentalidad. Él era panameño, un hombre que con mucha fe, con 70 años construyó una iglesia, con 70 años, con sus fuerzas. Ese hombre era un Caleb. Ese hombre era un Caleb. Me acuerdo un día que él estaba predicando en la calle, yo lo acompañaba, él con su altavoz, un megáfono así largo, me acuerdo. Él estaba predicando, ahí tenía todas sus cosas y la gente escuchando. De repente aparece un borracho, mis hermanos, enfrente de mi casa. Sale un borracho de una casa y empieza a tirar el altavoz y él era un hombre bajito, ya mayor, con 70 y pico de años, y el hombre así, grandote, sin camisa, todo drogado, dice, ¡que te calles! Y el hombre, mis hermanos, seguía predicando el evangelio. No dudó ni un momento, no tuvo miedo. Un anciano de más de 70 años. Yo ahí supe que Dios existía. Yo vi el poder de Dios en ese hombre. No vaciló ni un momento. El hombre no lo pudo tocar. Así decía, que te calles. Era un gigante. Y él seguía con las mismas ganas predicando el evangelio. Él me dijo un día, Moisés, no tengo casa. Nunca tuve una casa en propiedad. Pero ¿sabes qué? Donde yo voy, Jesucristo dijo, voy a construiros casa para vosotros. Tenemos una herencia eterna y es ahí donde vamos a ir. Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el espíritu de Caleb. Aunque las cosas parezcan mal, yo voy a continuar de pie porque yo no me muevo por vista. Yo me muevo por fe y yo conozco las promesas del Eterno. 40 años en ese punto de inflexión. Ahora lo quisieron matar, porque dice en Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo. Si no hubiese sido Dios, lo hubiesen matado. Pero Dios protege a los hombres de fe.
Dios protege a las mujeres de fe. Así que si tú no hables el lenguaje de la gran mayoría, no te metas en el hablar mal, porque eso trae pobreza en tu vida. Eso trae atraso, no hay frutos. Mis hermanos, no escuche. Yo le he dicho al Señor, cada vez que me escuches hablar mal, ¿a qué me muerda la lengua? Esta semana me mordí 2 veces la lengua. Dígaselo al Señor. Señor, y va a ver que usted va a amanecer sin lengua. Pídaselo al Señor, el Señor se le va a entregar. El Espíritu Santo mora dentro de vosotros y Él os va a enseñar todas las cosas. Yeshua le dio la orden a sus discípulos, los envió a predicar el Evangelio. Los envió de 2 en 2. Aquí vemos estos 10 espías que también fueron enviados, pero trajeron un informe totalmente negativo. Y aquí hay un cruce de línea. Dice, ese día el destino de toda la nación quedó sellado por escuchar la voz del miedo colectivo en lugar de la voz de la fe. Y solamente la intervención divina los salvó físicamente, pero un ciclo histórico estaba a punto de comenzar. Lo que le decía, la paciencia agotada, las 10 pruebas. Me han tentado ya 10 veces, en Números 14:22 dice, ya me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Mis hermanos, si tú llegas al nivel 10, o sea, no hay 11, no hay 12, no hay 13. Ese nivel 10 y ya está. Dice, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. El número 10 representa la plenitud de las pruebas. ¿Cuál fue la primera? Queja en el Mar Rojo. ¿Cuál fue la segunda? Aguas amargas de Mara. La tercera, pánico por falta de comida. La cuarta, desobediencia al guardar el maná. Quinta, recolección de maná en el día de reposo. Sexta, falta de agua en Refidín. También se quejaron. La séptima, adoración al becerro de oro. La octava, rebelión general contra Adonai. Novena, quejas repetidas por el maná. Y la 10ª plaga fue el reporte incrédulo de los espías. De las 10 langostas. Advertencia histórica, mis hermanos. No se puede abusar indefinidamente de la misericordia, porque la gracia divina tiene un límite. No, que el Señor perdona. Mis hermanos, vi un graffiti pintado en la pared diciendo, si Dios es perdonador, yo seguiré pecando. La paciencia de Dios tiene un límite. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Habrá un momento como cuando se cerraron las puertas del arca de Noé. Se van a cerrar las puertas y tú vas a querer entrar. Señor, déjame entrar en tu nombre. Hicimos esto en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos esto. Mis hermanos, esos eran los argumentos de la mitad de la iglesia, de la comunidad. Yeshua dijo, no os conozco, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad en griego es anomia. Y anomia significa ir en contra de la ley, en contra de la Torá. Porque la Torá, la ley de la Torá, la ley mayor de la Torá es la ley del amor. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Yeshua? La Torá se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y solamente a Él servirás. Eso lo sabía Caleb. Caleb sabía eso, sabía el Shema en su vida. No solamente es saber cantar el Shema, es aplicar el Shema en tu vida. Amar al Señor sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cantares 1 dice, mejores son tus amores que el vino. Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Mejores son tus amores que el vino. Está diciendo el novio a la novia. Vino
significa Torah, pero está diciendo es mejor los amores que la misma Torah, porque si alguien sigue la Torah y no tiene amor, de nada sirve. Lo que destruye una congregación es el lashon hara, es el hablar mal de otras personas. 10ª plaga, Señor dice, basta ya. Siguiente diapositiva. Con esto vamos a terminar. Tisha B'Av, el día que lloró la historia, mis hermanos, esa 10ª plaga ha seguido hasta el día de hoy a todo Israel. Esa prueba no vencida, ocurrió un decreto divino. A causa del informe negativo, Dios estableció un sombrío principio, 1 año por cada día. 1 año por cada día. Toda esa generación erraría y moriría en el desierto durante 40 años. El eco milenario. Los rabinos enseñan que este momento exacto, el 9º día del mes hebreo de Ab, Tisha B'Av, quedó marcado sobrenaturalmente. La falta de fe de los espías no solo condenó a su generación, sino que tejió una maldición que se repetiría sistemáticamente a lo largo de los milenios. Siguiente. Mire el efecto histórico de hablar mal. Fue transgeneracional. En el 587, el primer templo fue destruido, justamente en esa fecha. Nabucodonosor de Babilonia arrasa Jerusalén, 100,000 asesinados. En el año 70 después de la era común, segundo templo destruido. Roma, liderada por Tito, destruye el templo, aproximadamente 2 millones de muertos y 1 millón de exiliados. En el 132 después de la era común, revuelta de Bar Kokhba, aplastada. Roma captura a Betar y más de 100,000 masacrados. En el año 1095, primera cruzada, el Papa Urbano II la declara y 10,000 asesinados en el primer mes. En el 1190, después de la era común, masacre de York, conocido como los mártires de York en Inglaterra. En 1990, expulsión de Gran Bretaña, expulsión total de todos los judíos del Imperio Británico. Y ahí empieza la decadencia del Imperio Británico. Siguiente. En 1492, expulsión de España. Sí, Colón anota el éxodo en su diario, zarpando al día. ¿Por qué sabemos que es Tubias? ¿Cómo es? Tubisbat. ¿Por qué? Porque Colón lo registró en su diario. Colón era judío. ¿Cuántos lo saben que Colón era judío? Científicamente comprobado. 30 años de estudio. Se sabe que Colón era judío de Barcelona. De aquí, de la zona de esta, era un judío sefardita. Y en sus escritos él escribía en hebreo. En el 1914, Primera Guerra Mundial, el inicio del conflicto que actuaría como catalizador para la devastación en Europa Central, Europa Oriental. En 1942, aceleración del Holocausto. Se inician las deportaciones masivas a campos de exterminio. En 1994, atentados de la AMIA, eso en Argentina, 86 muertos. En 2005, desconexión de Gaza. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos, el huracán Katrina. Evacuación forzada de Israel. Y simultáneamente porque Estados Unidos fue el que impulsó, obligó a Israel a retirarse de la franja de Gaza, imagínense, obligó a Israel a retirarse de la franja de Gaza a cambio de paz. Israel cedió la franja de Gaza en 2005 debajo del mandato de Ariel Sharon. Cuando Ariel Sharon entregó la franja de Gaza a los palestinos, rápidamente le vino una muerte cerebral a Ariel Sharon, el primer ministro de Israel. Y simultáneamente Estados Unidos sufre uno de los peores desastres de su historia, el huracán Katrina. La anomalía matemática. Contexto, la probabilidad de que solo 3 eventos aislados sucedan en la misma fecha del año es una de entre 133.225. Una
entre 1,5 por 10 elevado a la 28. Imagínense que varios eventos sucedan en la misma fecha. La probabilidad es 1 en 1.15 por 10 elevado a la 28. No sé cómo se lee esa cantidad. O sea, es improbable que suceda lo mismo a lo largo de la historia, en la misma fecha. Pero el evento que ocurrió con los espías, de hablar mal de la tierra prometida, trajo hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Por eso cada vez que se acercan a esta fecha, a Tisha B'Av, justamente, ay, ¿qué va a pasar? Todos los años, Tisha B'Av, uy, cuidado que algo va a pasar, algo fuerte puede pasar. Mis hermanos, no se habla mal de la tierra. Fue lo primero que yo aprendí cuando pisé tierra de Israel en el año 2008. Por favor, no murmuren la tierra. No hablen mal en la tierra. No hablen mal de la tierra. Bendiga la tierra. La probabilidad de que 12 de estos trágicos eventos masivos le sucedan al mismo pueblo a lo largo de diferentes siglos, exactamente en el mismo día hebreo Tisha B'Av, esto trasciende la coincidencia. Es el eco innegable de un momento de rebelión que alteró el tejido de toda la historia. Palabras malas. Siguiente, hablar mal. El poder de tu reporte, 2 legados. Podemos ser los 10 espías, la multitud que trae miedo más murmuración. El resultado, un desierto de 40 años y una cicatriz histórica que sangró durante milenios. Su incredulidad cerró el cielo y condenó a una generación. El espíritu de Caleb, visión más perseverancia. Resultado, la conquista militar de la montaña de los gigantes a los 85 años y la obtención de manantiales vivos. Su fe alteró su geografía y bendijo a sus generaciones. Wow. ¿Sabe que cuando él conquistó esos manantiales de agua viva, al siguiente día la regala? Tú dirías, wow, él está interesado solamente en esos manantiales. Mi hermano, él la conquista y luego la regala, porque eran suyas. Él la regaló porque bendijo a otras personas con esa agua. Por eso es que él era Caleb, corazón completo, un corazón íntegro. Porque él fue probado cuando tenía abundancia y fue aprobado por el rey. Él dio todo lo que tenía. Siguiente. ¿Tienes el espíritu de Caleb? ¿Cuántos tienen el espíritu de Caleb? ¿O cuántos quieren tener el espíritu de Caleb? Yo no quiero tener el espíritu de los murmuradores. No quiero tener el espíritu de los que hablan mal. Mis hermanos, yo he comprobado a través de la historia, cada vez que yo hablo mal, sucede algo malo en mi vida. O enfermedades, o catástrofes, o cualquier atrocidad o problema, ya sea financiero, ya sea en el trabajo, ya sea en alguna manera. El mundo espiritual es muy sensible, tanto para bien como para mal. ¿Tienes el espíritu de Caleb? ¿Estás midiendo a los gigantes por tu propia fuerza o por el poder de Dios? ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla sabiendo que la guerra siempre precede a la bendición? ¿Eres tú una fuente de agua y bendición para las personas que te rodean? El mundo siempre estará lleno de espías asustados y reportes negativos. Sé el Caleb de Dios para nuestro tiempo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que el Señor bendiga su bendita palabra y nos haga andar en luz y en rectitud de ella. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Eterno por esta palabra. Vamos a orar, vamos a entrar en ese tiempo donde yo necesito impregnarme de ese espíritu. Yo necesito ser como Caleb. Yo necesito ser como los 12 enviados de Yeshua. Esos 12 enviados que entregaron su vida. Mire cómo murieron por un propósito. Murieron por una promesa del Eterno. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, venimos delante de ti
a darte gracias por esta bendita palabra. Mas también tu palabra no ocultó lo que le pasó a tu pueblo. Tu palabra no ocultó que muchos fallaron, Padre, y lo que más nos asombra es que llegaron al nivel 10, fueron probados 10 veces y las 10 veces ellos se comportaron mal. Pero lo que colmó el vaso, la última gota que colmó el vaso, fue el informe negativo de la tierra prometida. Padre, hoy día queremos aprender de estos errores. Queremos aprender de los que han fallado. Y hoy queremos también ajustarnos a ti. Examínanos, Señor. Hoy queremos hacer delante de ti, Padre, un tikkun, un teshuvah. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por hablar mal. A veces sin darnos cuenta, inconscientemente, conscientemente, hablamos mal de nuestro prójimo, hablamos mal de un pastor, hablamos mal de una pastora, hablamos mal de nuestros hijos. Padre, te pedimos perdón. Ajustamos las cuentas ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te pedimos que tú nos perdones, que sea la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua, limpiando nuestra lengua, Señor. Convierte nuestra lengua, Padre. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, como dijo Santiago. Quien refrena la lengua, refrena todo el cuerpo. Y hoy día oro, Señor, para que yo y mis hermanos y yo, podamos ser rectificados en nuestra lengua. Queremos tener el espíritu de Caleb. Queremos ser hombres y mujeres persistentes, leales, conquistadores, guerreros para ti, Padre. Que aún la edad no es dificultad para servirte en el reino. En el nombre de Yeshua, oro, Padre Santo, para que tu bendición repose sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Queremos dar las gracias al ministerio de nuestro rabino Isaac Shapira. Este vídeo va a ser también colgado en Ahabat Anmi, así que un saludo para todos los hermanos de la comunidad Ahabat Anmi en español. Que el Eterno les bendiga. Shabbat Shalom.